Buenos días a todos. Una bendición especial el poder compartir con ustedes, el poder entrar en esta oportunidad una vez más en el programa semanal de la clarificación de términos del curso de milagros. Es un placer de nuevo, como les digo, tenerlos a ustedes, a la licenciada Hilda Hernández y a la doctora Liz Morales Navedo, que siempre nos acompañan durante la presentación de estos programas. Hoy es un día de felicidad, es sábado, hay que disfrutarlo, es un día bendecido como son todos los demás, ¿sí? Porque nos encontramos con vida, esperemos que estemos con salud, y los que estamos pasando con dificultades, hoy traemos un tema muy especial. El tema de hoy es el tema número 13 dentro de la clarificación de términos, y el título es ¿qué es un milagro? Lo primero que me llega sin tener que leer el tema es lo que profesa el curso de milagros, y es exactamente lo que siempre ha profesado el maestro al hacernos del conocimiento de que no hay grados de dificultad en los milagros. Hoy vamos a profundizar más en esas palabras, también en estas palabras bíblicas que él dice en aquel momento cuando está haciendo uno de sus tantos milagros, que le preguntan a sus discípulos nosotros cómo podemos hacer eso, y bueno, pues él da la lista de cómo se pueden hacer las cosas, pero sobre todo dice: ¿de qué os admiráis? Cosas más grandes que estas vosotros podéis hacer. Y de ahí es donde viene y emana el curso de milagros, el cual viene a recordar a recordarnos todas las enseñanzas que el mismo maestro nos dio en aquellos tiempos y nos sigue dando hoy en día, ahora ya sin tener que entrar en un debate religioso, porque se pone ya en un enfoque donde siempre debió haber estado, donde siempre lo ha puesto el maestro, de donde siempre lo ha puesto la fuente, en el amor, donde no mira ningún tipo de distinción en base a religiones, credos, dogmas y cualquier otra de las diferentes características que utilizamos como seres humanos que nos mantienen separados. Entonces, el tema de hoy, Liz, bienvenida, es ¿qué es un milagro? Bueno, bienvenidos nuevamente. Como cada sábado, seguimos trabajando con la clarificación de términos de un curso de milagros, así que estamos muy contentos. Un feliz sábado a todos. Y este es un tema, todos los temas son especiales, pero fíjense en que mucha gente me pregunta, porque yo lo practico mucho, yo ofrezco milagros. Y la gente dice, bueno, ¿qué es eso de ofrecer un milagro? Que usualmente decimos, ofrecemos un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Y es porque Jesús, porque en el nombre de Jesús, porque Jesús, como muy bien dijo el coach Mike, pues el obrador de milagros, ¿verdad? El que nos invita a ese cambio de percepción, porque es en el momento que cambias tu percepción. En ese momento hay un cambio. Y es un cambio energético, porque tenemos que mirar esto desde la energía que nosotros somos. Nosotros somos una energía y estamos aquí, como muy bien he escuchado y he leído, somos almas viajeras, estamos aquí manifestando toda la energía a través de un cuerpo físico. Entonces, desde esa perspectiva psicológica, el milagro sería el efecto cuántico de la corrección de un pensamiento, porque si hubo un pensamiento de separación, pues el milagro sería volver a unificarnos. Entonces es cuando nosotros decidimos hacer un perdón o estar en la armonía o en la coherencia de pensamiento, palabra, acción, estar conscientes, es que conlleva unos ajustes, unos detallitos, yo diría que estar más en atención, más observando, porque bien, no es fácil, esto hay que practicarlo, porque todo lo que hace el curso todo el tiempo es invitándonos, nos invita todo el tiempo a practicar todo lo que son las lecciones, y así vamos trabajando esto de ver lo que sería el cambio de percepción como un milagro. De hecho, en la lección 345, siguiendo la línea del tema de los milagros,
dice, hoy solo ofrezco milagros, pues quiero que retornen a mí. Menciono esto específicamente porque si usted está consciente de que somos energía y de que nosotros vibramos según la energía que estamos emanando, ¿qué pasa? Que así como yo ofrezco un milagro, ese milagro retorna a mí. Y es como cuando yo doy, ¿verdad? Dar y recibir es lo mismo, pero si yo doy buenos pensamientos, ¿verdad? Deseo, los deseos los más lindos del corazón, los deseos de unidad, lo que se llama estar en esa armonía, lo que nosotros decimos amor, pero como yo siempre digo que el amor es una palabra demasiado, siempre se ve que nada más es como para relaciones, pero el amor es estar en armonía. Entonces es armonía con todos. Contigo mismo, empiezas contigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con los animales, con las plantas, estar integrado en la naturaleza de lo que nosotros somos. Entonces, esto es parte de una explicación de qué sería un milagro, porque cuando uno está en armonía, uno se siente bien y ya está armonizado para que es como si tú prepararas todo para que todo se diera como tú quisieras, pero desde una manera armoniosa. Y así ocurren los milagros. Gracias, Liz, por esa explicación. La verdad es de que es tan extenso, ¿verdad? La forma en cómo nosotros podemos ir y ver lo que es el milagro. Pero sí, como lo decía Liz, el milagro en esencia es la corrección del error, ¿sí? Porque la mente ha desarrollado un pensamiento y después de ese pensamiento ha desarrollado una emoción, ¿sí? Y esa emoción va a tener una repercusión y usualmente la tiene en el cuerpo, ¿sí? Pero obviamente pueden existir todas las variedades que tú quieras poner. Así como hay flores en el jardín, así hay errores en nuestro existir hasta que llegamos a ver la conceptualización dentro de lo que es la experiencia de un curso de milagros, que lo que está haciendo es eso, ayudándonos a hacer la corrección para que podamos nosotros retomar el rol que siempre tuvimos. No hemos dejado de ser, nunca hemos dejado de ser, pero como decidimos tener esta experiencia y estar en la materialización, entonces hoy experimentamos todo desde la materia, incluyendo el error, y es en el error donde se desarrollan los malestares, dolores, padecimientos y lo principal que sucede, la percepción de la ilusión, porque ahí es donde comienza todo, con esa ilusión. Entonces, cuando tenemos eso, es la oportunidad que se nos da para poder ir y obrar milagros. Y como lo dice Liz, y con esto voy a pasar con Hilda, el milagro viene a ser esa parte que da la naturaleza en relación a el efecto que va a generar la causa, ¿sí? Pero para que se genere este efecto tiene que existir un grado de voluntad, no es forzado, ¿sí? Emana del amor, pero se da cuando dos seres deciden, pactan, porque también el curso nos enseña eso, y el curso lo llama unimos nuestras mentes. Cuando nosotros pactamos hacer algo distinto o opuesto a lo que estamos viviendo, se da el cambio y este cambio es el milagro que sucede haciendo literalmente lo que hace el campo cuántico, una separación de tiempo donde erradica en su totalidad la percepción que tenemos del tiempo y del espacio y genera lo que es el milagro, Hilda. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros como cada sábado. Bueno, sí, aquí hay un pedacito que a mí me llama mucho la atención en el mismo tema sobre qué es un milagro en el curso, en el libro de un curso de milagros, dice que al principio el milagro se acepta mediante la fe, dice, porque pedirlo implica que la mente esté ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. Entonces ya desde aquí nos vamos dando cuenta de que
cuando uno pide un milagro, cuando uno está en esa búsqueda de un milagro, realmente dice lo primero que uno tiene es fe, ¿sí? ¿Por qué? Dice, porque estamos tan acostumbrados a que no podemos recibir, ¿sí? Si no damos algo a cambio o que tenemos que dar de más para poder recibir, ¿no? Es lo que decían ustedes, que era el equilibrio entre lo que das y lo que recibes y que tiene que haber siempre esa balanza, tiene que estar en total equilibrio para poder recibir, porque muchas veces y pasa que uno, por ejemplo, está en esa mentalidad de que yo te voy a perdonar, pero es como si yo estoy dando, estoy siendo superior a ti porque tengo ese poder de poderte perdonar. Y la otra persona se siente inferior porque es como, gracias que me perdonaste, ¿no? Cuando al contrario, el perdón, como ya lo hemos visto anteriormente en estos días, en estas semanas que hemos estado hablando sobre esto, el perdón viene a ser precisamente entender y a sentir todo aquello, ¿sí? Que la vida te pone y no sentirte superior o sentirte inferior, simplemente a sentir. Es muy diferente cuando dices, sí, te perdono, ¿no? O sea, es como estás tú un poquito más arriba y dices, gracias por perdonarme, la persona queda más abajo, pero en cambio, cuando uno lo dice desde el corazón, desde el amor, como lo hemos venido platicando, pues uno empieza y lo dice, mira, sé que te lastimé y de verdad, o sea, lo siento. Es como a sentir aquello que sí pasó y que ya no puedo yo remediar, pero que asumo la responsabilidad de lo que conlleva. Entonces, aquí me parece muy interesante que el simple hecho de dar, ya uno recibe, ¿sí? Pero hay que saber cómo darlo desde el perdón, como lo menciona el curso de milagros, desde ese perdón del asentimiento, no desde el perdón de la soberbia, digamos. Sí, definitivamente. Fíjate, en el mismo tema y en el mismo tren de pensamiento, también dice ahí, ¿verdad? De que el perdón es la morada de los milagros, ¿verdad? Y cuántos de nosotros no hemos estado en algún momento en ese lugar, en el lugar de recibir ese perdón, ¿sí? Y no tanto de ofrecerlo, pero ya cuando entras en esta etapa que te enseña el curso de milagros, del rol que tú tienes en el juego de la vida y la experiencia que te lleva a poder ejercer esta voluntad, ¿verdad? Que es una voluntad compartida. ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere estar bien físicamente? ¿Quién no quiere estar bien mentalmente, económicamente, en todos los aspectos, ¿verdad? Pero se va desde ese equilibrio, se va desde ese mismo lugar donde se encuentra el perdón, pero es exactamente como lo dice Hilda, ese perdón genuino, ¿verdad? Ese perdón que no guarda ningún tipo de prepotencia, es ese perdón que va acompañado con el don de la gracia, ¿sí? El mismo que te hace ver y que nos ha enseñado a través de todo este año y de los años que hemos estudiado el curso, a darnos cuenta de que no hay ninguna separación entre ninguno de nosotros. Y cuando miramos el milagro, dice el mismo tema, cuando miramos el milagro dice que se abren nuestros ojos, dice, porque miramos a través de los ojos de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, utilizamos este espacio para poder desarrollar este deseo del alma, este deseo del corazón, ¿verdad? En esta experiencia que es un instinto natural. Comúnmente pasamos por etapas de enfermedad y hay momentos que la enfermedad causa estragos, puede ser severa y es la que más nos amenaza. Nos amenaza y entramos a ese espacio que lo podemos visualizar como esa llegada de esa oscuridad, donde se está cerrando un capítulo y nos está esperando la muerte, pero cuando hacemos el estudio de un curso de milagros nos damos cuenta
de que si yo en algún momento estoy experimentando miedo por un padecimiento que estoy teniendo, es parte de mi instinto natural, porque mi instinto natural es de sobrevivencia. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo tengo un instinto natural de sobrevivencia, lo único que tengo que hacer yo es acogerme a esa naturalidad, a esa naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? La naturaleza es eterna. ¿Por qué? Porque de acuerdo al estudio de un curso de milagros, somos hijos de esa fuente que es eterna, somos hijos de un Dios eterno, de tal forma que nosotros experimentamos eso y eso que le llamamos miedo, ¿verdad? El miedo a la muerte o el miedo a una situación difícil, y esta reacción que tenemos es automáticamente nuestra mente, ¿verdad? Trayendo ese instinto de sobrevivencia que está innata en todos y en cada uno de nosotros, que nos lleva a ese lugar de levantar esa mano y pedir ese auxilio. Aunque a veces, Liz, nos ahogamos en nuestro propio grito silencioso porque tenemos ese miedo infundido de no poder encontrarle una salida. Y ahorita estamos, tal vez me fui al extremo con los padecimientos porque pues obviamente es lo que podemos ver que más nos afecta, ¿verdad? En lo colectivo porque vienen y hay padecimientos que no solamente está afectando al que está pasando por el padecimiento, sino a todo el resto de la familia. Pero no solamente nos podemos quedar ahí, hay situaciones emocionales, hay situaciones que nos encontramos nosotros estancados, ¿sí? Que no le encontramos salida a las situaciones y nos ahogamos en nuestro propio grito, Liz. Y cuando nosotros hacemos eso, es el momento donde más debemos buscar. Y fíjense que es algo muy hermoso. El mismo curso nos enseña de que no tenemos, que esa búsqueda no tiene que ser tan lejana, porque el que está designado para poder ayudarnos en este proceso es aquel que también necesita esa ayuda. Liz. Sí, fíjate que el curso nos invita siempre a entrenar la mente y lo que tenemos que tener es muy consciente de estar observando las creencias, porque todo es, volvemos a las creencias, a esos pensamientos equivocados que no nos hacen sentir que merecemos, porque ahí entra la parte que ya la licenciada Hilda mencionó sobre la fe. O sea, entra esa resistencia de que yo no merezco un milagro. Y les quería comentar algo muy importante porque hasta en la Biblia hay una parte, siempre me ha gustado esta cita de la Biblia de Mateo 18:20, donde dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y eso es una cita, una de mis favoritas porque se está invitando a la unión de la mente, porque la mente es cuántica. Entonces, si nosotros ponemos atención en nuestros pensamientos, porque la energía sigue al pensamiento, volvemos a la energía. Es todo como, tenemos que ver que todo tiene, la energía siempre se va a manifestar y siempre va a haber una reacción. Entonces, algo se va a manifestar. Entonces, déjenme, le voy a mencionar aquí unos pensamientos interesantes que las mismas personas utilizan cuando sabotean, se sabotean los milagros, porque usualmente piensan que el milagro es solo para la gente buena. No, yo no me merezco el milagro. Otro saboteo es que los milagros son para otras personas, no para mí, porque, o sea, la persona cae en ese tipo de pensamiento de erróneo. También hay otros como solamente los milagros son para la gente espiritual o para los creyentes o para tal religión o para tal practicante o para, o sea, cualquier idea en la cabeza que las personas tienen. Fíjense en que también hay personas que tienen otro tipo de pensamiento como que el milagro se lo conceden, ay, yo no, a mí nunca me conceden un milagro, se lo conceden al vecino, al amigo, al primo. Sí, es que yo he escuchado esas cosas. Entonces quiero aclarar cuáles son los pensamientos que las personas traen sobre los milagros.
Hay personas que piensan que no son dignas de un milagro. Hay personas que piensan que pues a lo mejor el milagro pues no aplica a lo que él está pidiendo, o sea, como si hubiera un requisito para eso. También hay gente que ve que es muy difícil esto de un milagro, esto es muy difícil, mi caso es muy complicado, esto es muy especial. Fíjense en cómo nosotros mismos, yo he hecho una lista, porque es que he escuchado de todo. También hay gente que piensa que, vamos a ver, que el milagro es un incidente aislado. Eso nada más se da en un cierto momento de la época del año. Eh, sí, eso es así. También hay gente que piensa que no tiene la facultad para recibir un milagro, que no tiene las condiciones necesarias. También lo he escuchado. ¿Qué más? Vamos aquí, yo tengo una lista muy interesante. Que los milagros no existen, eso también lo he escuchado, que son escasos, que es imposible que ocurra un milagro en mi vida, que no cuento con la fe suficiente para recibir un milagro. También he escuchado que solamente son, bueno, que es algo especial, para gente especial. ¿Qué más? Déjenme ver qué más he escuchado. Que Dios no nos escucha cuando pedimos milagros y también que son raras la vez que se da un milagro eh, y que un milagro no tiene ningún efecto, también lo he escuchado. Y también que, fíjense en que quería hacer esa lista porque en el mismo, vamos a seguir las lecciones porque como el curso nos ayuda a ir haciendo ese cambio de percepción, en la lección 350 dice, los milagros reflejan el eterno amor de Dios. Ofrecerlos es recordarlo a Él. Cada vez que usted ofrezca un milagro, usted está recordando que usted es un hijo de Dios. Y mediante su recuerdo salvamos el mundo, ¿verdad? Porque es la manera en que nosotros nos sentimos unidos a la fuente. Y para terminar, porque todo esto sale del curso, el curso postula que las ideas no abandonan la fuente. Las ideas de la separación nunca han abandonado la fuente. O sea, nosotros seguimos estando unidos a la mente superior del Creador. Entonces, con esto termino para que usted erradique todas esas ideas erróneas o pensamientos erróneos de que usted no puede pedir un milagro o no merece un milagro, porque al final usted sigue siendo, estamos todos unidos en la fuente, seguimos estando al pie del corazón del Padre de la fuente. Entonces, todo lo demás que usted ha pensado de que no merece un milagro es una pura ilusión. Y es bueno que eso se recalque y se traiga para que usted reflexione sobre eso. Tenemos que reflexionar sobre eso. Todos tenemos derecho a los milagros y como muy bien el coach Mike nos dijo, no hay grados de dificultad en los milagros. La única dificultad está en su mente, con sus pensamientos y sus creencias. Y si usted se reflejó o le resonó alguna de las pensamientos que les traje en la lista, porque los he escuchado y los anoto para cuando hablo de esto, que las personas entiendan que si están en un pensamiento erróneo, ¿sabes qué? Puedes volver a elegir, que eso es lo que nos ofrece el curso. Vuelve y elige estar en la conciencia de unidad, estar otra vez en la mente del Padre, estar otra vez unidos a eso que es la paz, la armonía, la unidad, el orden, todo lo que somos realmente, seres con tantos dones, al igual que el Padre. Para eso es que nosotros estamos aquí, para recordarles nuevamente que nosotros sí somos hasta el milagro de la vida. O sea, estamos aquí viviendo una experiencia que es un gran milagro. Entonces, reflexionemos sobre los milagros. ¿Qué es realmente un milagro para usted hoy, sábado, aquí? Después de estas palabras, ¿qué es lo que usted entiende que su vida es un milagro y cómo usted cómo lo recibes? ¿Cómo recibes ese gran milagro? O sea, que ya tengo ese poder.
Sí, y el mismo curso nos dice eso, ¿verdad? Nos habla y dice específicamente eso. El milagro eres tú. Entonces, cuando tú reconoces eso y te reconoces como lo que tú eres, entonces tú puedes ser un obrador de milagros. O sea, no hay nada de especial en absolutamente nadie, ¿verdad? Que lo haga obrador de milagros. Todos somos obradores de milagros. Lo que se requiere, y es lo que está haciendo un curso de milagro, es volver a reentrenar la mente, ¿sí? Para que vuelva una vez más a la cordura, y cuando entra una vez más a esta cordura y se reconoce como lo que es, si yo soy hijo del Dios Altísimo, el creador del universo, para comenzar nada más de agarrarnos de eso, o sea, ¿qué limitación podemos tener cuando Él es ilimitado? Cuando Él es omnisapiente y omnipresente, cuando Él, como lo dice Liz, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Es porque está literalmente en todo lugar. Cuando nosotros tenemos esta percepción en esta experiencia en humanidad y nos dejamos llevar por la separación, por la individualidad del ser en la separación, entonces venimos y desarrollamos todos estos bloqueos, porque eso es todo lo que son. Lo que no le da paso a un milagro y lo que no le da paso a una experiencia loable de vida es el hecho de que nos hemos olvidado de quiénes somos. Y comenzamos con eso, con reconocer de que somos ese milagro y también de que somos obradores de milagro. O sea, no nos quitamos ahora esa misma desvalorización que el aprendizaje condicionado nos ha llevado a, y retomamos lo que es nuestro, ¿verdad? Y nos llevamos al grado donde vemos que el milagro viene y erradica lo que es el tiempo y el espacio, lo rompe todo, ¿sí? Y obra la curación o la sanación o la corrección o resuelve el problema, el conflicto y todo. Y sucede a diario, pero como es tan común para los que vemos, para los que hablamos, para los que caminamos, no lo vemos como realmente es, como ese milagro que todos estamos viviendo diariamente, ¿no? Entonces, cuando ya entramos en esa conceptualización y aceptamos el rol que nos corresponde, que nos es dado, es literalmente, el título está colgado en la pared, simplemente te has olvidado que ese título es tuyo, retómalo, y cuando tú retomas eso y lo das para con los demás y lo compartes con los demás, se te va a regresar a ti, y dice en inglés a thousand folds, 1000 veces el doble de lo que tú has dado. Obviamente no lo haces con esa intención, simplemente lo haces porque eres el hijo del amor o la hija del amor. Entonces, en automático, tú das, ¿verdad? Entonces, cuando tú empiezas a ver eso y empiezas a darte cuenta de que el milagro solamente va a tener un rol y un efecto, y es en este mundo, porque en el cielo no es necesario. Y también ese cielo, como lo menciona el curso de milagro, no es ese lugar lejano y distante, es ese lugar donde tú te encuentras, donde tú estás dentro. Entonces, cuando se refleja eso y se abren los ojos y miras de que se ha erradicado el tiempo y el espacio, porque hay una sanación, hay una curación, hay una corrección y es inmediata, ¿sí? Entonces es cuando tú vienes y dices, bueno, es que esto es lo natural para mí, es lo natural para todos. Y eso es algo que se tiene que hacer continuo porque te das cuenta de que el mundo o la materia y todo esto que estás experimentando es parte de una agresión que tú mismo decidiste tomar parte activa, pero el que está siendo agredido por el hecho del olvido o el letargo, la tardancia, eres tú. Entonces, cuando tú entras y vuelves a esta corrección, que es la que está haciendo el curso, entonces puedes ya utilizar ese rol que es tuyo y es ser obrador de milagros, Hilda. Hay algo muy interesante que pasa con nosotros, digo, en este plano terrenal,
Aquí el curso de milagros habla sobre que el milagro es una corrección, ¿sí? Es corregir algo que nosotros vemos mal, sentimos mal, tenemos mal, ¿no? O sea, si estoy enfermo, pido el milagro de la sanación, si no tengo recursos económicos, pido que se me brinden, pido un trabajo, y entonces el milagro es cuando recibimos aquello que estamos pidiendo, que realmente es una corrección, como bien hablaban ustedes, de algo que te pertenece, ¿no? Ahora, es muy interesante porque desde la parte en que uno cree que no lo merece, hemos escuchado muchas veces la parte del no merecimiento, ¿no? Creo que yo no lo merezco, como decía la doctora Liz, tantas cosas que uno piensa que no lo merece y que no es digno, o que por alguna circunstancia no podría yo recibir esa ayuda, como que ¿por qué sería yo la que lo recibiría, ¿no? Sin embargo, todos, sin excepción, estamos en ese sistema, porque esto es sistémico, ¿sí? Nosotros recibimos de niños lo que nuestros padres nos dan. Entonces, nosotros no podemos dar de niños, nosotros lo recibimos simplemente. Ese es un milagro que nosotros recibimos porque nos alimentan, porque nos visten, porque nos cuidan, nos educan. Entonces, eso es la parte que nos muestra que nosotros sí hemos recibido, ¿sí? Y sin la necesidad de tener que devolverlo desde niños. ¿Por qué? Porque cuando soy adulto, entonces ahora voy a regresarlo a través de mis hijos, de mis descendientes, de los compañeros. Voy a regresar aquello que me dieron porque entonces ahora estoy en esa misma fuerza que me empuja como desde el adulto. Ya no estoy esperando recibir nada más, ¿no? Entonces esto nos lleva a a un, digamos, a un entendimiento total de que todos hemos recibido un milagro, ¿sí? O sea, todos hemos tenido esa corrección en algún momento, solamente que aquí, como volvemos a mencionar la fe, bueno, estamos esperando o pedimos nada más, o queremos recibir nada más cuando tenemos alguna situación que nos incomoda o que no nos permite salir adelante en la vida o estar en armonía con el cuerpo, con la mente, con el entorno, con la familia, etcétera. Entonces ahí es cuando uno pide esperando que se le dé y no nos damos cuenta, como decía el coach Mike, y que realmente en la vida, o sea, todos estamos recibiendo milagros todos los días, en simplemente la respiración, el poder trasladarnos, el poder hablar, etcétera, ¿no? O sea, todos esos son cosas que nosotros recibimos y que en cierta forma lo vamos a regresar, el dar y el recibir, y ni siquiera nos damos cuenta, nada más que hay que hacer esa distinción entre no nada más buscar o no nada más dar gracias cuando nos ocurre una corrección, sino hay que dar gracias incluso sin saber si se va a dar o no se va a dar. Sí, el tema es extenso, el tema es denso desde la separación, pero es hermoso y fabuloso desde la unidad. Y es desde la unidad donde la Fundación Todo es Potencia que extiende la mano, esa mano amiga que en la misma creación le ha extendido a sí mismo, a todos los que formamos parte de la fundación, de poder recibir, aceptar el llamado y recibir ese milagro que se nos es dado, porque reconocemos lo que dice el libro de texto en su primer capítulo. Dice que nosotros somos ese milagro porque somos hechos a semejanza de nuestro Creador. Y son esos términos y esas palabras las que nosotros hoy necesitamos repetirlas porque estamos siendo bombardeados con tantas ilusiones que nos están alejando de nuestra única realidad. El curso de milagros dice que no hay grado de dificultad en los milagros. Cualquiera que sea la necesidad en la que tú te encuentres hoy en día, en este preciso momento, sea física, sea mental, sea emocional, desde este lugar, los tres unidos en un mismo pensamiento, te ofrecemos lo que recibimos a diario. Un milagro
en el nombre de Jesús. Que tengas un día fabuloso, una semana fabulosa y que puedas, al igual que nosotros, compartir el milagro que se nos es dado en el nombre de Jesús. Hasta pronto. Un milagro para Bendiciones. todos. Gracias. Gracias, adiós.